Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase programada para la fecha correspondiente a un tema vital que es prácticamente el pilar del manejo clínico y también del manejo quirúrgico. Nos referimos a la historia clínica. La historia clínica, aparte de ser un documento médico legal, viene a ser el producto de una interrelación de dos personas, un sujeto enfermo y un sujeto que es la esperanza para aliviarle los problemas. Existen muchos conceptos y uno en general podría decir que la historia clínica es un documento que recopila y almacena los datos referidos a una persona que son de importancia para conocer su estado de salud. Vallejo Ruilova indica que es un registro de datos derivados de las diversas exploraciones efectuadas al paciente. Contiene desde la anamnesis, es decir, el interrogatorio sistemático efectuado al paciente desde que se inició su asistencia, hasta los informes de las exploraciones complementarias realizadas por el psicólogo o por los servicios más sofisticados del hospital. Otros autores tienen otros conceptos, pero el sustrato siempre va a ser la interrelación, el cambio de información. InSalud España dice que es el sustrato material que recoge y guarda la relación profesional entre el médico y el enfermo que voluntariamente demanda su ayuda. Gervas Camacho, Madrid, señala que es el registro escrito de los datos sociales, preventivos y médicos de un paciente, obtenidos directa o indirectamente y constantemente puestos al día. Gregorio Mañañón, el hospital muy destacado de Madrid, señala que la historia clínica es un documento que contiene todos los datos recopilados referentes al estado de salud de los pacientes atendidos en el hospital, tanto ingresados como en consultas externas. El concepto propio de la cátedra es el que ven en pantalla y lo definimos como un documento legal, generalmente escrito, que forma parte del expediente clínico y es el producto de la relación médico-paciente. Tiene un sustento legal, por lo que puede ser objeto de auditoría médica. Sirve para estudios epidemiológicos y para docencia. Está integrada por 3 componentes. Es decir, la historia clínica, en su concepto más amplio, debe tener todo lo antecedido, pero fundamentalmente estos 3 componentes. Toda la información referida al paciente, la información de su grupo familiar y la información de su medio ambiente. Cuando decimos toda la información del paciente, nos referimos no solamente a los antecedentes de enfermedad, sino también a las ocupaciones, a las distracciones, a los hobbies, al deporte que practica, porque en algún momento puede haber una relación directa entre la enfermedad actual y esa actividad que realiza. Cuando nos referimos a la información del grupo familiar, siempre lo hacemos en primera línea,
porque puede ser que el familiar más cercano de su medio social sea la fuente de la enfermedad. Por eso nos importa conocer la información de su medio más cercano. Y finalmente, el medio ambiente que rodea a donde radica, a donde vive el paciente, también es importante, porque puede que alrededor los vecinos, los terrenos baldíos que hubiera, pueden ser fuente de reservorios y por lo tanto puede haber enfermedades que puedan ser transmitidos por estos. La historia clínica tiene funciones, tiene principios, tiene fases, características, y es importante que los conozcamos. Y dentro de las bases generales, para poder elaborar una historia clínica adecuada, está primero presentarse al paciente con el saludo. Debemos ser muy respetuosos. El saludo no es un valor humano, pero sí significa darse a conocer que uno está en el lugar. Ese es el saludar. Y es una manifestación más de respeto. Debe uno identificarse mencionando primero el nombre, el cargo que ocupa, los objetivos que tiene y la institución a la que pertenece. Debemos tratar de situarnos cerca del paciente, respetando su espacio personal. Aquí habría que añadir que por la pandemia o esta catástrofe sanitaria que vivimos, tendremos que tener ya un espacio un poco más prolongado. Y es que ahora lo que hacemos es tener un espacio que sea lo que hablamos cuando decimos distancia social de 1,5 a 2 metros, de 1,50 más bien a 2 metros. Hoy los consultorios se han modificado completamente y hoy lo que vemos son las sillas que están a 2 metros del médico, donde ya no permitimos que ingresen dos pacientes o el paciente y su familiar, sino que solamente entre el paciente en lo posible, aunque si se trata de un niño o un discapacitado o un adulto mayor, entonces podemos aceptar que ingrese un acompañante. Tenemos que procurar dirigirnos al paciente de frente. Siempre debemos tener contacto visual con él, incluso para observar la mímica facial que puede traducirnos mucho. Por ningún motivo está permitido, sea la condición social a la que pertenezca nuestro paciente, tutearlo. Nosotros debemos respetarlo al paciente. Desde un principio debemos tener ética y debemos estar munidos de todos los valores humanos posibles. Y eso va a hacer que en nuestro paciente podamos inspirar la confianza que necesita. Tenemos que averiguar qué es lo que le está pasando y qué es lo que le preocupa. ¿Cuáles han sido las circunstancias por las cuales se ha presentado la enfermedad? En algunos casos, tal vez desconozca el paciente y en otros casos puede que sea de muchísima ayuda. Siempre debemos garantizar la privacidad y preservar su intimidad. Esta información tiene que ser exclusivamente para nosotros o para el médico tratante. Debemos en cada fase de la elaboración de historia clínica indicarle y explicarle qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que esperamos y cómo pensamos ayudar al paciente.
Esas son las bases generales. La comprensión de la historia clínica debe sujetarse a los siguientes principios. Principio de integridad significa que es un documento de elaboración progresiva de carácter complejo y obviamente basado en componentes comunicativos, y esta información debe ser confirmada. Debe integrarse a fin de conocer la presunción diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Esta integridad significa que vamos a obtener información y esa información la vamos a confirmar mediante un examen físico. Y eso nos va a permitir plantear una hipótesis diagnóstica. El principio de unicidad quiere decir que tiene un carácter único. Es decir, que la historia clínica debe ser un solo documento en cualquier centro de atención, sea público, sea de la seguridad social, sea privado, solo un documento. Y en ese documento deberán participar todos aquellos que tienen que ver con el caso. Habrá interconsultas con las diferentes subespecialidades. Habrá transferencias a otros servicios, pero todos tienen que registrar la información en un solo documento. Ese es el principio de unicidad. Y obviamente, para facilitar esto, se utiliza un código o una clave. Y esto nos permite que podamos rápidamente encontrar en las unidades de estadística donde se encuentran archivados los expedientes clínicos. El principio de inviolabilidad significa que debemos nosotros custodiar y guardar celosamente este documento. Todos los centros de atención sanitaria deben respetar este principio. Es un documento inviolable. Y como depositarios de ella, debemos en lo posible manejar con mucho cuidado esta información. Va de la mano con el principio de confidencialidad. Evitar que personas no autorizadas accedan al contenido de la historia clínica, al tiempo que impone al personal autorizado que no deben divulgar la información que se encuentra en ese expediente y en la historia clínica. En todo caso, la norma exige un consentimiento del paciente para que otro profesional distinto o ajeno pueda acceder a la información. Puede darse el caso de que tengamos un paciente internado en un determinado hospital y sucede que la familia necesita que un profesional especialista o no especialista externo evalúe al paciente. Entonces, cumpliendo los procedimientos formales, va a llegar a tener en sus manos el expediente clínico y la historia clínica por consiguiente. Entonces, pero siempre que haya autorización del propio paciente. Los valores humanos son muchos. El respeto tal vez es el fundamental, porque significa la aceptación positiva e incondicional del enfermo, evitando todo tipo de juicio. Tenemos que aceptar al paciente tal cual es, como respetando sus costumbres, su lenguaje, todo, absolutamente. No tenemos por qué alienarlo a nuestro paciente, a nuestras características, a nuestras necesidades, a nuestras costumbres. Debemos respetar tal cual es el paciente. La sinceridad es otro principio
que significa ser uno mismo. Es preciso demostrar al paciente nuestro interés por ayudarlo a él como a un sujeto enfermo, como a una persona. Es decir, yo también tengo este problema. Yo también he conocido. Ya, hablarle con toda sinceridad o franqueza. Empatía es una actitud de escuchar y responder al paciente. En otras palabras, es conectarse con el paciente. Es ponerse en el lugar del enfermo y ver cómo actuaríamos nosotros. Se trata en este caso, entonces, de escuchar primero y después poder indicarle qué podemos hacer. Y cuando escuchemos al paciente, con la paciencia que debemos tener, seguramente vamos a conocer y vamos a detectar sus miedos, sus esperanzas, sus angustias y lo que espera de nosotros. Esa es la empatía. Tenemos otros principios, como la cortesía, que son tener buenos modales y de buen trato con el sujeto enfermo. La responsabilidad en el campo de la medicina es uno de los valores más importantes, porque significa cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones. Si tenemos que salir de nuestras casas en medio del almuerzo o cuando estemos descansando, por responsabilidad debemos hacerlo. Honestidad significa tratar al paciente por igual. De ninguna manera nosotros podemos estar como médicos por encima de ellos. Cuando nació la medicina, obviamente, este valor no existía. Por eso es que el sujeto enfermo siempre miraba hacia arriba, porque arriba estaba el médico. Entonces, esto ha desaparecido y hoy nosotros tratamos al paciente igual que nosotros, como a una persona. La solidaridad es un compromiso permanente con el bien de otros. La compasión, que no significa, cuando decimos compadecer, ya, ay, qué pena, qué triste, qué lástima, no. La compasión es compartir el dolor del paciente, es sentir ese dolor. El humanismo es el amor que debemos tener a los seres humanos, para eso estamos formándonos como médicos. Y la sencillez es no creerse más. La sencillez es tratarnos de igual a igual. Bueno, después de los valores humanos vienen las cualidades. Y dentro de las cualidades tenemos la concreción, o sea, aquí tratar lo importante significa ir al problema que realmente compromete el estado de salud del paciente. Eso no significa que debemos despreciar alguna información que más bien nos puede ayudar. Pero tenemos que tratar de ir al problema. Por ejemplo, un sujeto que tenga un problema de rodilla, escucharemos todo, pero nos interesa saber si ha habido traumas, si ha habido accidentes, golpes, si ha habido antecedentes de fracturas anteriores en esa zona o si hay algo relacionado con ello, sin que eso signifique que nos vamos a olvidar del resto. Por nada del mundo. Vamos a verlo global e integralmente, pero lo vamos a hacer con concreción. La comunicación no verbal. Hace un momento habíamos dicho que es importante mirar al paciente. Entonces debemos observar y detectar todos los elementos de la comunicación no verbal. Y estamos hablando de los gestos, de los movimientos, la postura que asume, la expresión facial cuando nos comenta o nos da algún detalle. Y esta comunicación no verbal debe ser valorada de manera continua. Es la respuesta del paciente a nuestra actitud. Y es necesario, sobre todo al principio,
estar atentos porque puede haber pacientes simuladores o que nos estén mintiendo. Comparar si esta comunicación coincide con lo que el enfermo está diciendo de palabra. Por eso es que tenemos que esta comunicación es observar esos gestos. Por ejemplo, un paciente que nos diga, me duele muchísimo mi hombro, ya no puedo tolerar, pero sucede que en una mirada que le des, ese paciente está sonriendo. Significa que no es tan fuerte o tan intenso el dolor. Para eso es importante la comunicación no verbal. Tiempo. Aquí el paciente y el médico deben tener su tiempo. Aquí no es correr. Obviamente tampoco es prolongarse, porque hay tiempos para todo. Sin embargo, si uno de ellos, si el médico, o por ejemplo, cuando el enfermo no tendrá tiempo, cuando ocurre que uno llega a hacer la historia clínica y el paciente está empezando a almorzar. Entonces, en este momento el enfermo no tiene pues tiempo. Es mejor postergar la entrevista porque él se va a concentrar más en su alimento. O el médico que va a hacer una valoración y suelte que lo llaman de otro lado por un paciente más delicado y corriendo quiere atender al paciente. No, postergue. Dele el tiempo que necesita porque tenemos tiempo para aprender, para hablar, para escuchar, para comprender. Para todo ello necesitamos un tiempo establecido. Esto obviamente lo van a lograr con la experiencia, porque la OMS nos da un tiempo de 15 minutos para hacer anamnesis, examen físico, diagnóstico y tratamiento. 15 minutos por paciente. Pero si uno hace una historia clínica completa con eso, yo creo que tardaríamos una hora, hora y cuarto para hacer todo. Pero conforme vamos aprendiendo y vamos experimentando día a día, adquirimos fácilmente la posibilidad de hacer una historia clínica completa en 15 minutos. Preparación. Debemos tener un ambiente adecuado, debemos prepararnos nosotros mismos desde el momento de decir cómo me voy a presentar, qué voy a decir, qué tengo que preguntar, qué debo escuchar, qué no debo escuchar. Y es imprescindible que tanto el paciente como el médico estén cómodos. Esto incluye la temperatura ambiente del consultorio o del ambiente donde estás examinando. Lo ideal es que tenga una temperatura de 17 a 20 grados, de manera que cuando toque hacer el examen físico puedan descubrirse sin ningún problema. La vestimenta del médico. Reprochamos a aquellos médicos que atienden con la camisa, la corbata y nada más. No respetan la vestimenta propia del médico. El médico tiene que estar con su bata blanca, que significa muchísimo. En otro momento vamos a conversar de ello, pero tiene que estar con su bata blanca. Seguramente alguien ha visto a los pediatras, que bueno, los pediatras se ponen ahí sus guardapolvos o sus batas cortitas, como de los odontólogos, se ponen con sus muñequitos y demás para poder distraerles al enfermito. Pero bueno, eso es salirse de la norma. ¿Qué errores frecuentes se cometen al elaborar una historia clínica? Mostrar desorden personal. No tener contacto visual. Eso sucede generalmente cuando estamos escribiendo en la computadora. Nos ocupamos más de leer lo que hemos escrito y seguimos escribiendo, mientras nuestro sujeto enfermo habla. Hemos perdido el contacto visual. Por lo tanto, el lenguaje mímico no podremos observarlo. Interrumpir la relación. Cuando el paciente nos está relatando y sucede que suena nuestro celular y ya respondemos. Eso incluso significa falta de respeto. Entonces, lo que hay que hacer es apagar el celular o postergar la respuesta a la llamada mientras estemos elaborando la historia clínica. Evitar todas las interrupciones.
Pueden venir compañeros a hablarte, estudiantes a conversar, no. Primero es el paciente. Nunca hay que ser distante del paciente. Y a veces nos volvemos impersonales con nuestro lenguaje técnico. Un lenguaje técnico que el paciente no va a comprender. Nos damos explicaciones de lo que estamos hablando. Ignoramos las dudas y preguntas que tenga este. Y a veces hasta ni le damos importancia. Seguramente cuando ya tenga la experiencia va a dar cuenta cuándo tienes que escuchar y cuándo no. Pero de la manera más sutil tendrás que decirle que no se preocupe por ese otro síntoma que tal vez no significa nada. No debemos ser hostiles con el paciente. Es decir, tratar de obligarlo a hablar de temas que el paciente no quiere. O emplear preguntas cerradas excesivas. Todo decir sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Son esas preguntas cerradas. No prestar atención a lo que nos está informando. Es importante más bien dejar al paciente en un principio que hable, que se manifieste, que gane confianza él mismo. Después entrarás a la fase de preguntas más cerradas y neutras para poder equilibrar tu relación médico-paciente. ¿Qué técnicas ayudan al paciente para elaborar la historia clínica? De apoyo. Tenemos técnicas de apoyo. Y lo que decía, que inicie el paciente comentándonos qué siente, qué le molesta, qué le preocupa. Que continúe y amplíe su exposición. Para eso tenemos que estar activamente con los oídos bien pegados para escuchar todo. Nuevamente hacer manifestaciones verbales y no verbales. Repetir frases o palabras del enfermo. Pedir tal vez aumento de la información, explicaciones adjuntas. Utilizar el lenguaje del paciente. Respetar los silencios que en algún momento se dan. Y bajar la reactividad de las expresiones. Es decir, procurar realizar pocas interrupciones. Técnicas de aclaración. Ayudar al paciente a que se explique claramente. Porque no olviden que cuando hacemos la historia clínica surge lo que se llama la percepción del enfermo. Y la percepción del enfermo no es otra cosa que el lenguaje en que manifiesta sus síntomas. A veces el sujeto enfermo le pone un nombre a un determinado síntoma. Nosotros tendremos que ayudar al paciente para que nos explique qué significa eso que nos está mencionando. Para eso tendrá que haber especificación del síntoma, generalización. Tendremos que, para aclararle en voz alta, leer lo que nos está relatando, hacerle preguntas inductivas, sondearle, resumir, decir, entonces, hasta este momento usted tiene dolor de cabeza, o sea, tiene cefalea, tiene mareos y tiene tinnitus. El paciente nos dirá, sí, porque ya le hemos explicado que el dolor de cabeza es la cefalea, el mareo le hemos explicado qué es el mareo y cómo diferenciamos del vértigo, y le hemos explicado que los ruidos del oído pueden ser agudos, tinnitus pueden ser graves o como si estuviera un río para los acúfenos. Y podemos hacer diferentes sugerencias. Esas son técnicas de aclaración. Las técnicas de conducción. Ayudar al enfermo a que continúe o se dirija en una dirección determinada. Continuación, animar mediante gestos o palabras para que nos diga alguna cosa más. Y dice, cuénteme algo más sobre ese síntoma. Repetir algunas frases del paciente es hacer eco. Tal vez palabra por palabra o frase. A veces el paciente se extravía mientras nos está comentando, entonces debemos redirigirlo para que ingrese nuevamente al tema, especialmente en sujetos
adultos mayores y también en personas con una condición sociocultural baja. Por ejemplo, alguna vez se nos ocurre cuando el paciente dice, estaba viniendo porque me ha empezado a doler mi abdomen y estaba viniendo y al venir he subido a un minibús y le cuento que el minibús había un señor que fumaba, le he pedido que no fume, otros también le han reclamado, había sido un malcriado, nos ha maltratado, ha habido jóvenes que se han bajado, el chofer ha dicho si no se baja voy a detenerme y se hizo todo un lío. Fíjense, se ha perdido el paciente. El paciente nos está contando todo lo que ha ocurrido, pero se ha perdido. Lo que nos estaba contando era su dolor abdominal. Nos interesaba eso. Entonces nosotros tenemos que redirigir, escuchar un poquito y decir, perfecto, señor, perfecto, señora. Entonces, bueno, ha tenido problema en el minibús, pero luego se arregló. Bueno, ¿y cómo era su dolor? Volver a redirigir. Eso es Cuando hablamos de transiciones, pueden haber suaves, o más bien deben ser suaves, porque esto es causa-efecto. Entonces, tratar de ser lo más naturales posibles. Siempre explicar al sujeto el cambio y por qué se realiza. Por ejemplo, la transición. Hasta este momento hemos realizado todo lo que se llama el interrogatorio. Usted nos ha contado todo lo que le ha pasado. Ahora vamos a entrar a otra fase, esa es la transición, donde le vamos a hacer el examen físico. Voy a pedirle, por favor, que se descubra para que yo pueda examinarlo. Esa es la transición. En algún momento decimos, puede ser brusca. Es posible evitarlo, pero puede ser brusca. Por ejemplo, está el paciente relatándonos que se ha caído y tiene un sangrado en la rodilla y resulta que estamos haciendo la anamnesis, pero vemos por la pierna correr sangre. Entonces la transición es brusca, no nos da tiempo. Entonces inmediatamente suspendemos y suspéndase la ropa. A ver, vamos a ver, realmente puede ser una herida sangrante importante. O puede ser suave cuando la cosa no es un cuadro agudo, entonces nos permite hacer la transición lo más suave posible. ¿Cómo se empieza una historia clínica? Y esto, por favor, tienen que apropiarse y mentalizarlo. Presentarse y explicar el rol que juegan ustedes. Siempre vamos a empezar con lo correcto. Buenos días, me gustaría hablar con usted. Soy el doctor fulano de tal, trabajo con este servicio y quiero preguntarle cuál es el motivo que lo está trayendo aquí, a este centro. No decir lo que generalmente decimos, me pidieron que haga un historial clínico, me pidieron que lo examine. Eso significa obligatoriedad. Nosotros tenemos que hacerlo, como habíamos mencionado, de la forma más natural. Luego de presentarnos y hacerle la pregunta abierta, tendremos que preguntar sus datos que deberíamos de conocer ya. Ya en el expediente tiene que estar el nombre, la edad y ya complementar con el resto de los componentes. Hay que siempre hablar de alguna experiencia que hemos tenido para lo que se llama romper el hielo cuando estamos frente a frente y no habla nadie y he saludado, me ha respondido y se quedó ahí quieto. Entonces, podemos mencionar lo que dice la pantalla. Parece usted una persona muy joven, especialmente a las mujeres les gusta eso, ¿no? O decirles, si por ejemplo dice soy de Sorata, decir, yo he estado en Sorata en una vacación, me parece un lugar maravilloso, muy lindo. Tiene una laguna, la laguna de San Pedro, o sea, eso es romper el hielo y ganar mucha confianza. Nos ayuda muchísimo. Ahí dice en mayúsculas, súper atento a las señales no verbales, todo lo que es movimientos, posturas, mímica facial y todo ello, y responder a ellas con los mismos mecanismos, conectarnos con el lenguaje del paciente.
Durante esta fase, el enfermo tiene que sentirse cómodo hablando con nosotros. Y es fundamental e imprescindible, ya que va a marcar esto, nuestra relación médico-paciente durante todo el tiempo que tengamos que elaborar la historia clínica en sus dos componentes. Nuestra historia clínica propia de la cátedra tiene estos componentes: el nombre, edad, sexo, estado civil, ocupación, profesión, residencia, lugar de internación, fecha de elaboración de historia clínica, fuente de información, grado de confiabilidad y teléfonos de referencia. En realidad vienen a ser 12 componentes. El nombre y apellido es importante por dos motivos: porque identifica al paciente, uno, y dos, porque nos permite humanizar el trato. La gente vieja, los médicos que son de otra escuela, estoy hablando de los que tienen 50 para arriba, siempre van a escucharles en las visitas ustedes decir: ¿cómo está el paciente de la cama 20? ¿Cómo está el paciente de la cama 14? O sea, le ponen un número. Otra cosa sería decir: ¿cómo está la señora Mendoza de la cama 20? ¿Cómo está el señor Fernando López de la cama 16? Así es como tienen que hablar ustedes, que son los nuevos sujetos de cambio. La edad importante, porque hay patologías que afectan a determinados grupos etarios. Por eso es importante conocer la edad. El sexo es lo propio. Aparte de las enfermedades que son propias de los sexos, de ambos, tanto de varones como de mujeres, hay patologías que se comparten y hay algunas que son más prevalentes en uno u otro sexo. Por ejemplo, todas las canalopatías, la mayoría, las artritis, las lupus, la dermatomiositis, la esclerosis, son más frecuentes en las mujeres que los hombres. Pero, por ejemplo, la artritis o la espondilitis anquilopoyética, cualquiera de las dos, son mucho más frecuentes en varones que en mujeres, con una relación de 10-1. Y así hay muchas patologías que afectan más a un determinado sexo o determinado género. El estado civil es un dato que debe estar registrado, pero que no nos atinge porque no tiene ninguna relación, salvo que sea consecuencia, por ejemplo, una mujer casada que viene y consulta por traumas y que ha sido pegada por el marido, etcétera, que sí podría tener relación. Pero también una mujer soltera que enamora puede también recibirse golpes de su pareja. Entonces, más es el problema psíquico que afecta al estado civil. La ocupación y profesión pueden tener relación directa con la historia clínica o pueden no tener nada que ver, pero tenemos que responder a la pregunta, ¿no? La procedencia es el lugar de nacimiento, la residencia es el lugar donde se vive. Ambas pueden ser importantes, pero una de ellas más. En las patologías crónicas será importante la procedencia. En las patologías agudas será más importante la residencia. Esta mañana me he golpeado. ¿Qué es importante? La residencia. Tengo chagas. ¿Qué es importante? La procedencia. Entonces tenemos que saber valorar. Pero igual, sea de donde sea procedente, sea de donde viva, igual hay que registrarlo. El lugar de internación es importante para saber en qué hospital está, en qué sala está, en qué cama está. Esto nos importa muchísimo. La fecha de internación, la hora de internación, la fecha de elaboración de historia clínica y como la hora también son importantes. Importantes en el momento que haya problemas, porque mientras no haya problemas, no pasa nada. Pero puede ocurrir que mientras estés atendiendo en la sala de varones a un paciente, te llaman de la sala de mujeres, te dice: por si acaso la señora Mendoza de la cama 16 está mal, doctor. Pero estoy atendiendo a este paciente, está mal. O te dirán: ha ingresado un paciente, doctor, está mal, por favor, pero estoy atendiendo a esta señora que está descompensada. Enseguida voy. Y ese enseguida te puede tomar media hora o una hora.
Y después de la hora te presentas, dices, ¿dónde está el paciente que ha ingresado? Y te van a decir, doctor, ha fallecido. En el momento que hay ese problema, ahí vas a tener inconvenientes si no has tenido el cuidado de registrar la fecha y la hora. Eso te puede salvar en una auditoría médica o en un proceso. Por eso es importante registrarlo. La fuente de información generalmente es el paciente, pero en un sujeto niño es la mamá la que sabe más. Entonces la fuente de información es la madre. O puede haber un tercero también. Por ahí uno se ha caído, se ha desmayado y ha sido la policía, el guardia, el que lo ha auxiliado. Esa es la fuente de información. El grado de confiabilidad depende de todo lo que habíamos hablado, las características de la historia clínica. Eso nos va a permitir saber si la información es confiable o no confiable. Y los teléfonos de referencia importantes en caso de complicaciones. El segundo componente es el motivo de consulta u hospitalización. Recomendamos escribir con lenguaje técnico o lenguaje semiológico. No se debe describir el motivo de consulta con palabras textuales del paciente. Y no se debe hacerlo por tres motivos. Primero, porque desde el 2001 todos los hospitales ya tienen sus comités de auditoría. Hasta esa época, las auditorías, había siempre las auditorías médicas, pero hacían los abogados. Y al abogado siempre le interesa o le interesaba cómo le ha dicho textualmente el paciente. Cuando te preguntaban como médico, te decía, ¿cómo le ha dicho textualmente el paciente? Y uno tenía que escribir, entre comillas, textualmente cómo había hablado. Hoy no. Hoy las auditorías las hacen los médicos, los propios médicos, que hacen un curso de especialidad o un diplomado sobre auditoría médica y peritaje, y por lo tanto necesitamos lenguaje técnico. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es porque nos pueden confundir. Si yo pongo con las palabras textuales del paciente y mi paciente me dice, yo le pregunto, ¿por qué ha venido, señor? Y me dice, he venido por mi diabetes. Yo le pongo diabetes y ya no es un signo, un síntoma. Ya es un diagnóstico. Me estaría confundiendo ya. Me ha inducido a confundirme. Porque no olviden que el motivo de consulta es el conjunto o es los signos y los síntomas que presenta el paciente. Ahí dice, signos y síntomas que aquejan al paciente. Ese es el motivo de consulta, no diagnósticos. Y la segunda razón, les digo, puede decirnos, he venido por mi artritis. Y si le ponemos artritis, ya hemos cometido una omisión, porque estamos poniendo un diagnóstico en el motivo de consulta. Y la tercera es más de carácter, no olviden que este es un documento que puede ser sujeto de auditorías, de procesos incluso, y llegar hasta donde abogados, donde se lee todo el expediente y demás en casos de complicaciones o secuelas o muerte del paciente. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizan, ¿no? Porque el paciente a veces pone sus propias palabras, por eso nosotros tenemos que aclarar qué quiere decir, ¿no? Entonces, alguna vez se nos ha presentado una paciente cuando en plena clase decíamos, ¿cuál es el motivo, señor o señora, que le está pasando? Y la paciente nos dijo, me está doliendo mi teta. Todos ahí colorados, ¿no? Entonces rápidamente traducimos y hablamos de mastodine, paciente con mastodine, que significa dolor de la glándula mamaria. Entonces debemos aprender. Ahora, puede existir la posibilidad de que por la percepción del sujeto enfermo no encontremos exactamente qué significa un término determinado que nos da. En ese caso, lo que tenemos es poner el mismo entre comillas para que signifique que no hemos entendido qué es lo que nos quería decir. Y ahí tenemos ejemplos de motivo de consulta: náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, tos, expectoración, cefalea, etcétera, traducidos. Pasamos al tercer componente, que es la historia de la enfermedad actual. Y podemos decir que la historia de la enfermedad actual es el relato cronológico, ordenado y completo
de los signos y síntomas desde el comienzo de la patología hasta el momento de la entrevista. Esta enfermedad actual tiene tres componentes: un comienzo, una evolución, un estado actual. El comienzo responde a tres preguntas: ¿cuándo, cómo, por qué? ¿Cuándo? Significa desde cuándo usted está enfermo. Y esto tiene una condición, que no debe ser más de 90 días, no más de 3 meses. Porque si el paciente dice, estoy desde hace un año, estoy desde hace 7 meses así, eso ya constituye un antecedente personal patológico, no es enfermedad actual, actual hasta 3 meses. El cómo significa con qué síntoma: con dolor abdominal, con náuseas, con vómito, con tos. Eso significa. Y el por qué significa por qué está tosiendo, o por qué le duele el abdomen, o por qué se le hinchado la pierna. Y en muchos casos seguramente vamos a tener la respuesta del paciente que dice, no sé, pues yo por eso venía a la consulta. Pero en muchos nos van a ayudar. Si tengo dolor abdominal porque le cuento que me he comido en la calle un sándwich. Entonces el comienzo de la enfermedad actual será: paciente refiere que el cuadro clínico se inició hace 24 horas con dolor abdominal relacionado con la ingesta de alimentos poco higiénicamente preparados. Listo. Después de eso viene la evolución, que es el curso de los signos y síntomas. Y este curso puede tener 5 características. Puede aumentar el síntoma, puede mantenerse el síntoma, puede disminuir el síntoma o puede desaparecer el síntoma. O una quinta posibilidad, que aparezca otro síntoma. Eso significa el curso de los signos y síntomas que tiene el paciente. Esta parte es la parte más bonita, la parte más corta o la parte más larga, dependiendo de la patología. Si es crónica, es la parte más larga. Si es un cuadragus, la parte más corta. Pero bonita porque aquí está todo el relato de lo que ha pasado, incluido lo que nos hacía nuestro paciente, que en el minibús ha sido maltratada, que había uno que fumaba. Todo eso tienen que ponerle porque eso puede desencadenar o puede complicar el cuadro también. Significa registrar también el tratamiento que has recibido, así sea un tratamiento casero, así se haya tomado mates. Hay que preguntarle, ¿mate de qué? ¿Mate de perejil? ¿Mate de boldo? ¿De qué? Nos tiene que decir y debemos describirlo. Hasta tratamientos que van y dicen la mayoría de los pacientes que hace, se va a una farmacia y en la farmacia, en vez de decir, vaya a su médico, que le dice, ya, ¿qué le duele? Tome estito. Entonces es mejor decir, ¿qué ha tomado? A ver, muéstrenos con qué frecuencia, qué cantidad, cuál la dosis. Conocer todo eso. Y podemos también tener pacientes que dicen, he ido donde mi médico, me ha dado omeprazol, me ha dado ranitidina, me ha dado tal. O sea, registrar todo eso. Esa es la evolución del curso de los signos y síntomas, lo más completo, más lindo de la historia del enfermedad actual. Y el estado actual significa qué síntomas tiene en este momento. Y le preguntamos, ¿qué siente, señor? Y el paciente puede decir, sigo igual. Entonces nosotros ponemos, en el momento actual, continúa con las mismas molestias, o con los mismos signos, o con los mismos síntomas. O le preguntamos, ¿qué siente en este momento? Nada, doctor, yo no tengo nada. En el momento actual, asintomático. Esa es la forma como tenemos que describir la historia de la enfermedad actual. Dentro de los antecedentes personales patológicos, significa toda la historia de enfermedades o patologías que ha tenido el sujeto durante su vida. Esto puede resultar fácil de hacerlo o puede ser complicado, dependiendo de 2 condiciones. Una, la condición sociocultural, y 2, la edad del paciente. La condición sociocultural puede limitarnos la facilidad de hacer estas preguntas porque seguramente no va a entender muchas cosas, entonces nos va a costar, porque nosotros tenemos que hacernos comprender y entender de qué se trata. Entonces, nos puede costar esto. Y en cuanto a la edad, también, porque si, como está ahí, le decimos, señora, cuando usted, una señora de 85 años, 90 años, señora, usted cuando era niña ha tenido sarampión, se va a enojar, pues, o se va a reír, ¿no? O decir, ¿qué acordarme yo de eso? Entonces, por eso tendríamos que muchas preguntas de estas
tal vez van a quedarse sin respuesta. Pero en las enfermedades de la infancia se refieren a todas aquellas que tenían proceso febril más compromiso de cutáneo, ¿no? Exantema cutáneo. Ya tenemos sarampión, varicela, rubeola, todos ellos. Enfermedades no quirúrgicas importantes. Se ha tenido neumonía, hepatitis, tuberculosis, salmonelosis, todas las patologías que hayan podido haber. Enfermedades quirúrgicas, ¿de qué le han operado la vesícula? Colecistectomía. Me han sacado el apéndice, apendicectomía. Me han operado de la hernia inguinal, herniorrafia. Me han sacado el útero, histerectomía. O sea, siempre vamos a traducir al lenguaje semiológico. Traumas. Me golpeó la rodilla al jugar. Hace tanto tiempo se me ha hinchado y ya. Accidentes. Accidente, no olviden que significa no intencional. Pues ahí dicen, pues es balón, tropiezos, un choque de piernas durante un partido de fútbol o de básquet, incluso de vóley, puede haber, ¿no? Pero no intencional. Fracturas, ya tenía la fractura de clavícula, fractura de la muñeca, la fractura de coles, fractura de la rótula, de la tibia, o sea, alergias, tanto medicamentosas como alimenticias. Pero nos interesan más las medicamentosas, porque puede haber sujetos que en algún momento administremos algún medicamento y le provoquemos un shock anafiláctico que se nos puede complicar. Entonces, siempre que tengan, porque a veces el paciente dice, no sé, desconozco, doctor, hasta el momento que, o que dirán, que yo sepa, no tengo nada. Entonces, nosotros al indicar una medicación, especialmente antibióticos, siempre hay que recomendar al que va a administrar que tenga su corticoide al lado, que tenga su antihistamínico por si acaso, frente a consecuencias que puede tener la administración por desconocimiento de la alergias. Finalmente, las transfusiones. Cuando haya transfusiones, siempre tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué le han hecho transfusión de sangre? ¿Y ha habido complicaciones de una transfusión? ¿Cuántas transfusiones has recibido? Entonces, es importante registrar esto. Y no olvidarse lo que la Sociedad de Hematología difunde como un eslogan muy sabio que dice, la transfusión más segura es la que no se hace. Entonces hay que tomar en cuenta eso de los especialistas en hematología. Y como verán, todas estas patologías, que son 8 componentes, en todos y cada uno de los casos debemos determinar la fecha aproximada. Colectomía a sus 38 años, herniorrafia a sus 50 años, tuberculosis a los 19 años, sarampión a los 4 años. O sea, tratar de poner la edad aproximadamente. Siempre le vamos a decir, no se preocupe, no importa un par de años, pero más o menos cuánto. Y te dirá, creo que tenía 21 años, me parece, una cosa así, ya, suficiente. No estar complicando, no querer una fecha exacta realmente, cuándo ha sido, no. Dentro de los quinto componente están los antecedentes personales no patológicos. Y ahí tenemos la procedencia, la ocupación, grado de escolaridad, vivienda, alimentación, los hábitos, la diuresis, catarsis y las vacunas. La procedencia es importante. Procedencia es decir, ¿dónde ha nacido? Yo he nacido en La Paz, ¿pero dónde? En la ciudad de La Paz, en Obrajes, en la Clínica del Sur. Ah, muy bien. ¿Y usted dónde ha nacido? Yo he nacido en Viacha, pero soy paseño. Yo soy de Sicacica, pero también soy paseño. Pero es importante determinar el lugar exacto donde ha nacido para saber cómo ha sido su nacimiento, quién lo ha tratado en esos determinados lugares. Seguramente el que ha estado en la ciudad, en una clínica, ha estado rodeado de neonatólogos, pediatras y todo eso, ¿no? Pero en una población rural, seguramente una partera. ¿Por qué es importante? Porque en algún momento vamos a tener sujetos que a los 15, 20 años empiezan a convulsionar, y eso es por hipoxia neonatal. Entonces es importante conocer exactamente dónde es el lugar de nacimiento. La ocupación, también importante. Ahí puede ser un carpintero, médico o lo que sea. Pero a nosotros nos interesa saber qué hace en este momento. Por ejemplo, un carpintero. Un carpintero le hablas y le dices si usted tiene martillos o alicates, todo lo que tiene que tener él como herramientas. Y dice, yo no tengo nada de eso.
jamás. Yo soy especialista en laqueado de muebles. Yo barnizo muebles, vitifico muebles. Ah, no, pues si se está expuesto, porque la ocupación nos sirve para saber si hay exposición, del grado de exposición. Entonces, si se está expuesto más bien a tóxicos químicos, ¿no? Porque utilizan anilinas, utilizan éter, utilizan gasolina, diluyentes, etcétera, ¿no? O un médico que diga, yo soy médico, pero trabajo de visitar médico. Entonces, con visitar médico va a tener otras posibilidades de enfermarse. Aunque hoy con la pandemia, seas lo que seas, estás en el mismo riesgo. Grado de escolaridad. Ha sido primaria, secundaria, bachillerato, profesional, ¿qué es? ¿Para qué es importante? Para saber qué tipo de información le das y para saber qué tipo de información. Cuando tú le vayas a dar una información, tienes que pensar que es una persona que no ha cursado más que hasta el segundo y no sabe ni leer. A ese paciente es problema, porque tienes que dibujarle las cápsulas y los comprimidos para que no se equivoque. En cambio, un bachiller o un profesional te va a entender perfectamente. Para eso es importante conocer el grado de escolaridad. La vivienda relacionada exclusivamente con condiciones básicas: agua potable, luz eléctrica, alcantarillado. Aunque está visto por informes de la OMS que por lo menos en Latinoamérica la gente no ha aprendido a utilizar ningún. Agua potable no utilizan, prefieren lo que han recibido de las chorreras del agua de la lluvia, o tal vez tienen su pozo a fin de no gastar dinero. La luz eléctrica no sabemos usar, porque si llegamos a la casa de la noche y encendemos todas las luces de nuestra casa, con un consumo de energía no solamente para nosotros los usuarios, sino para el mundo. El consumo mundial de energía es muy alto. Y eso significa que a la larga vamos a tener problemas graves con la energía eléctrica. Y el alcantarillado, ¿para qué vamos a decir? No sabemos utilizarlos, vemos frecuentemente a la gente salir de sus casas después de haber lavado todos sus utensilios llenos de grasa, lavan con sus detergentes y salen y echan a la calle o echan a la canaleta de la calle, cuando deberían de utilizar su alcantarillado. Pero no saben, ahí van a encontrar ustedes las calles sucias, manchadas de grasa, especialmente donde hay restaurantes, donde hay comida para servirse, ¿no? Entonces no sabemos utilizar. Pero es importante mencionar y preguntar. La alimentación, cantidad, calidad, intolerancia. Cantidad, ¿qué cantidad? Complicado, ¿no? Porque depende de las costumbres de las familias. Es típico en nuestro país, en Bolivia, que los cochabambinos coman pues en una bandeja. En cambio, los paseños comemos en un plato normal. La calidad, hay que ver si es rica en hidratos de carbono, come mucha grasa, vegetariana, libre de gluten. O sea, esas cosas son importantes conocer en cuanto a la calidad. La intolerancia, bueno, provoca diarrea, me provoca dolor abdominal, especialmente las grasas, los colecistoquinéticos, etcétera, y otras que pueden provocar molestias. Esa es la calidad de los alimentos y la intolerancia. Los hábitos, no sé si un cigarrillo será tóxico, uno, porque 10 seguramente ya es tóxico y 40 mucho más. Lo mismo, un vaso de vino será tóxico o una botella de vino. Dependiendo de la cantidad, va a ser tóxico o va a ser un hábito social. Yo, por ejemplo, tomo mi vaso de vino todos los días con el almuerzo, pero no me creo alcohólico y no creo que me intoxique, ¿no? Pero bueno, esas son formas de pensar. Y en las sustancias prohibidas están pues todas las drogas, ¿no? También pregunta muy difícil de hacer porque a veces se niegan y dicen, no, jamás, cocaína nunca, ¿qué tal? Y sin embargo en el bolsillo tiene ahí su sobrecito, listo. Cuando hablamos de la diuresis catarsis, estamos hablando de los emuntorios y siempre hay que determinar la diuresis habitual y la diuresis actual, que aquí no está en esta diapositiva. Habitual, 3 a 4 por día. Actual, 10 al día. Quiere decir que se ha alterado el hábito de la diuresis, por lo tanto hay algún problemita, tal vez un proceso infeccioso. En cambio, la catarsis intestinal
no tiene un patrón. Puede ser una por día, 2 por día, 3 por día, una cada 2 días, 2 veces a la semana, una vez por semana. Eso depende de el hábito de la propia persona. Por lo general, las mujeres son siempre, tienen tendencia al estreñimiento, debido a que, bueno, pues desde niñas, los papás, especialmente la mamá, dicen, no vas a entrar tú a ningún baño, vienes aquí a la casa y haces todo aquí. Entonces se aguantan y obviamente alteran los movimientos peristálticos y estos se vuelven lentos y el intestino se vuelve perezoso y resultan estreñidos. En cuanto a las vacunas, bueno, pues hay que preguntar las vacunas. Felizmente hoy en día el PAI tiene todo, te entregan tu tarjeta, dice aquí está, este es son las vacunas que he recibido y este es mi carnet de vacunas. Entonces, hoy a esto tenemos que añadir la vacuna contra el COVID-19, que es importante porque es una patología que está causando mucha muerte, mucho dolor, mucho luto. El sexto componente viene a ser los antecedentes patológicos familiares y el término de transmisión genética creo que ya se está perdiendo. Creo que es más de predisposición familiar y las infectocontagiosas, especialmente las metabólicas y también las vasculares. Obviamente sin olvidarnos de las neoplásicas. Siempre debemos preguntar en primera línea, abuelos, padres, hermanos, hijos. Si hay proceso infeccioso, cónyuge o pareja. Pero en general es abuelos, padres, hermanos, hijos. Ahí está la patología. Diabetes, obesidad, hipertensión, litiasis, hasta las neoplasias, aunque hay mucha controversia. No está basada en la evidencia, pero hay mamás que han tenido CA de mama, hijas que tienen CA de mama, nietos que tienen CA de mama. Y lo mismo de próstata, ¿no? El COMBE, no olviden que es un indicador epidemiológico para con riesgo de tuberculosis. COMBE una cruz, COMBE 2 cruces, COMBE 3 cruces. Una cruz esporádico. Voy al sastre cada 15 días y cuando voy siempre está tosiendo. COMBE una cruz por ser sintomático respiratorio el sastre. COMBE 2 cruces todos los días, aunque sea un ratito. Cuando voy a comprar pan, no sé por qué, la señora de la tienda siempre está tosiendo. Ya. Y tú tienes contacto tú todos los días, aunque sea 5 minutitos. 3 minutos, está puesto el pan en la bolsa y ya estaba tosiendo. Ya tienes 2 cruces, riesgo más alto de tener tuberculosis. Y COMBE 3 cruces quiere decir forma permanente. Pues mi papá está tosiendo todos los días, yo vivo con él. Entonces, el contacto es permanente y el riesgo de tener o adquirir tuberculosis muy alto. Entonces, el COMBE, una vez más, es un indicador epidemiológico de riesgo de tuberculosis. El séptimo componente viene a ser los antecedentes ginecobstétricos. Y ahí tenemos la menarca, que es el primer ciclo menstrual, que puede ser 12 años, 13 años, 14, hasta los 18 años, que viene a ser normal. Catamenio es el ritmo y duración del ciclo menstrual. El ritmo decimos cada cuánto tiempo, cada 30 días, cada 28 días, cada 25. La duración, ¿cuántos días te dura? 3 días, 4 días, 5 días, 2 días. En algún momento el ritmo puede ser irregular. Hay mujeres que dicen, se me adelanta, se me atrasa, no sé exactamente cuándo me va a venir. Entonces, quiere decir que el catamenio tiene que poner irregular y slash y el tiempo que dura. FUM es la fecha de última menstruación. Y siempre tienen que preguntar el primer día del último ciclo. Dentro de los obstétricos tenemos los embarazos, los partos, abortos, cesáreos. Embarazos, gestas, por ejemplo, gesta 5, gesta 3, gesta 2, puede ser. Partos 4, partos 2, abortos 1, 0 abortos, cesáreas, 0 cesáreas, 1 cesárea. Entonces, de esa forma se registra. Y FUP significa fecha último parto. 22 de febrero del 17, del 14, del 10. Preguntas que tienen que saber hacerlas también, ¿no? Está todo en función, ya les decía, del grado de sociocultural y también de la edad.
Si a una señora de 80 años le dices cuándo ha sido su último parto, te va a mandar al diablo, con seguridad. Tendrás que preguntarle cuántos años tiene su último hijo, si es que ha nacido por vía natural. Y tenemos finalmente el octavo componente, que es la anamnesis por sistema. Esto es complejo. Hay servicios donde no se utiliza porque ustedes tienen la inquietud de revisar la anamnesis por sistemas. Prácticamente son 3 hojas, 3 carillas, donde tienen que preguntar todo para que te pueda apoyar y sustentar tu enfermedad actual, tu sospecha diagnóstica y todo. Pero nosotros resumimos por sistemas. Entonces, sistema nervioso central, sistema osteoarticular, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, aparato gastrointestinal, genitourinario y endocrino. En eso resumimos todo. Pero lo correcto sería hacer las 3 hojas, porque tiene que tener su explicación completa de todo. Entonces, tenemos que hacer estas preguntas referidas para ver si son parte o son desencadenantes o son predisponentes de la enfermedad actual por la cual el sujeto nos está visitando. Y aquí vienen formatos de historia clínica. Estos son formatos que están en el internet, que los pueden bajar porque no los vamos a utilizar. Son modelos que estamos haciendo conocer. De ninguna manera podrían observarnos. Esta, por ejemplo, de Nati Logar, de medicina interna, tiene su modelo. Ahí está, que termina con una cosa interesante, que es la lista de problemas que nos facilitaría a llegar al diagnóstico. Y este es otro formato de la Católica de Valparaíso, que es bien ordenadito, bien bonito. Y se me ha olvidado seguro poner una hoja en blanco, porque en muchos lugares de nuestro país, cuando vayas a hacer tu año de provincia o tus 3 meses de dote rural, cuando pidas una hoja para o una historia clínica, te van a dar hoja en blanco. Por eso que tienes que memorizar estos 12 componentes. Sí o sí tienes que memorizarlos. Nombre, edad, sexo, estado civil, ocupación, procedencia, residencia, lugar de internación, fecha y hora de internación, fecha y hora de relación clínica, fuente de información, grado de confiabilidad, teléfono de referencia. Esto de memoria, porque cuando te den la hoja en blanco tienes que plasmar ahí toda esta información. Ahí está, motivo de consulta, signos y síntomas, desarrollar todo lo que es la historia de la enfermedad actual, los antecedentes personales patológicos, los antecedentes personales no patológicos, que es todo lo que hemos hablado en realidad, los antecedentes familiares, siempre referidos a abuelos, padres, hermanos, hijos, cónyuges o parejas, y aquí siempre poner abuelo de 86 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento. Papá o padre de 49 años con fractura de clavícula. Hermanos sanos, hijos sanos. De los residentes ginecobstétricos, lo mismo, de la misma forma tienen que hacerlo. Y finalmente, la anamnesis por sistemas, donde había indicado también cómo se debe hacer. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sirva esta información que les he dado. Para cualquier cosa, estamos para servirlos. Ha sido un gusto. Buenas noches.